buscar en Romanos capítulo 7, versículo 13. Seguimos la segunda parte de el creyente y la realidad del pecado. Romanos es uno de las epístolas que de una u otra manera Dios nos bendice por medio de ella, ¿no? Y todo aquel que realmente lo comienza a leer y a estudiar y a pedirle a Dios por medio de su Espíritu que le haga entender, tarde o temprano va a ser bendecido por Dios y va muchas veces a tener un avivamiento en su vida, un avivamiento profundo, ¿no? Dios nos ayude. No sé cuántos realmente están siguiendo, están estudiando el libro de Romanos. Dios permita que por lo menos los que están predicando estén conectados con el libro de Romanos. Y si hay más de ellos, Dios nos bendiga, amado hermano. Pero si solamente estás escuchando, no oyendo, escuchando, y no hay ese deseo, ese anhelo ardiente de conocer más sobre lo que Pablo nos está hablando. Estaba leyendo a Martin Lloyd-Jones, uno de los más prominentes predicadores que ha tenido en el siglo pasado, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, parte del siglo XX casi todo. Él dice de que si alguien no tiene esas características, ¿no?, de tener hambre, de investigar, no puede decir que es cristiano, ¿no? No puede decir que es cristiano porque no tiene la vida de Dios. Está muerto para Dios y vivo para el pecado, ¿no? Por eso que este libro es tan duro, tan difícil para muchos de entender, porque aquí se descubre lo que es el pecado. Realmente el Señor a través de Pablo descubre el pecado. Parece que es redundante, que vuelve a insistir y que vuelve a hablar. Es porque realmente esa es nuestra naturaleza, ¿no? Aún siendo cristianos, luchamos contra el pecado y muchas veces somos seducidos por esa ley, la ley del pecado, y terminamos pecando contra Dios y haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿no? Pero Dios en su misericordia, si realmente estás convertido a Dios, Dios va a seguir trabajando con tu vida para que puedas realmente ser un verdadero y auténtico hijo de Dios. Padre, te alabo y te bendigo. Te pido misericordia, Señor, que tú nos hables en nuestras vidas como solamente tú lo sabes hacer. Para algunos, estos son los versículos más difíciles que hay en el libro de Romanos y aún de los versículos más difíciles de explicar en toda la Biblia, Señor, porque Pablo está hablando del pecado, desnudando el pecado, Señor, y aún también muestra la crisis muy probablemente del mismo. Señor, al ver su condición, al crecer en la fe y a ir conociendo más de tu palabra y teniendo experiencia más contigo, Señor, la condición en la cual él estaba, como también nosotros, en la medida que vamos conociendo esta palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra por medio de tu Santo y Espíritu Santo, que tiene el poder, la unción de tu Espíritu, que esté sobre aquellos que están convertidos y los haga entender, y aquellos que no están convertidos, tu Espíritu Santo los ayude a oír esta palabra y tú por medio de tu Espíritu lo proceses, Señor, para que produzca un arrepentimiento en sus vidas. Dice Romanos capítulo 7, si pueden regular por favor el chillido que hay. Si lo regulan el chillido, hay el chillido en el retorno. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tomen asiento, amados hermanos. Traten de corregir ese chillido, por favor. Hay, como dije hace un momento, el libro de Romanos, por ejemplo, Martín Lutero, cuando Dios procesó su vida, ¿no?, para llevar a la iglesia o a la gran parte de la humanidad a retornar a los principios de la palabra de Dios, uno de los libros que usó Dios fue el libro de Romanos, ¿no? Y definitivamente que cuando Martín Lutero estudió este capítulo 7 de Romanos, yo creo que él vio su autografía, ¿no? Como también creo que si nosotros lo leemos con sinceridad, vamos a encontrar nuestra autografía. Es decir, aún siendo cristianos, siendo creyentes, vamos a estar expuestos a pecar y muchas veces pecar. Es decir, vamos a ser tentados y vamos a ceder a la tentación. ¿No? Por eso que el capítulo 7 está dividido en 3 partes, ¿no? Del versículo 1 al 6 es el tema particular es la relación del cristiano con la ley y su liberación de la ley, y especialmente porque es algo que tuvo que ocurrir. Por eso decíamos el sábado antepasado que todos nosotros, si realmente tenemos una relación con Dios, tenemos que estar unidos a Cristo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo perfecto, lo hizo para que tuviera comunión con Él, pero algo que Dios no dejó en libertad total a Adán y Eva fue su dependencia, que tenía que depender totalmente de Él. Mientras Adán y Eva dependieron totalmente de Él, no pecaron contra Dios. Cuando dejaron de depender de Dios, ahí vino el pecado. Entonces aquí, en el capítulo 7, del 1 al 6, en el versículo 4 en especial, el apóstol Pablo nos va a dar la solución a cómo nosotros debemos enfrentar el pecado, ¿no? Y él dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, nosotros, cuando nosotros nos percatamos de que somos pecadores, cuando la ley se comienza a mostrar en nuestras vidas. Y dijimos también que cuando se habla de la ley, es la ley natural, no solamente es la ley de Moisés, porque Dios sería injusto de reclamarle a una persona que nunca ha escuchado la ley de Moisés, pedirle cuentas sobre los mandamientos, estatutos y ordenanzas, ¿no? No hay nación, no hay cultura, no hay ser humano, por ejemplo, que cuando asesina a alguien sabe que ha hecho algo malo, que es pecado, ¿no? Y así hay otros principios, el mentir, el engañar, el de
como se dice, el de adulterar con una persona y la persona que es ofendida va a reaccionar contra ello, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de pecados que tú lo sabes sin conocer la ley de Dios, es decir, la ley que Dios dio a Moisés. Pero la ley de Dios está en la naturaleza y de eso Pablo ha hablado al comienzo. No habla de la ley natural, de la relación que hay. Eso es importante, ¿no? Porque sería injusto Dios, vuelvo a repetir, que Él esté juzgando a las personas que nunca han oído el Evangelio, nunca han oído la ley de Moisés con la ley. Hay una ley natural en el ser humano, ¿me entiende? Que el ser humano sabe qué cosa es malo y qué cosa es bueno. Y eso es trascendental que lo sepamos. Y cuando él dice que ¿cómo podemos nosotros ser libres de la ley? Es decir, cuando entendemos que Cristo, Jesús, murió por causa de la ley. La muerte de Jesús fue por causa de que nosotros habíamos pecado y la ley aplicaba de que la paga del pecado es muerte. Jesús, cuando está en la cruz del Calvario, en el momento que Él lleva todos nuestros pecados, en ese momento Dios se tiene que separar de Él por causa del pecado. Entonces, Él en su cuerpo está llevando todos nuestros pecados, ¿no? Él está llevando y satisfaciendo la justicia de Dios, que la paga del pecado es muerte, ¿no? O el Señor le dice a Adán, si comes el fruto prohibido, ciertamente morirás. Si me obedeces, vas a morir, ¿no? Es decir, vas a morir porque me estás desobedeciendo. Eso fue al principio, no había la ley de Moisés, no había la única ley la que estaba estableciendo Dios con Adán y Eva. Entonces, entonces el hombre es libertado de ello, porque Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él satisfació la ley, todas las leyes, la ley natural y la ley de Moisés. Él cumplió, no hubo ninguna falta en Él. Él va sin ningún pecado. Cuando va a la cruz, toma nuestros pecados. Por causa de que toma nuestros pecados, es muerto por nuestros pecados. Entonces, ese mismo Jesús va a resucitar. Dios lo va a levantar de los muertos, ¿no? Por causa de que en Él no había pecado. Entonces, cuando Dios no podía ser injusto, ¿no? Porque Él como persona no había pecado, pero Él carga los pecados. Por eso dice aquí en el 7:4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, la unión con Cristo, cuando el hombre o mujer, se une a Cristo mediante el matrimonio que tenemos, porque ahí Pablo lo va a explicar, eso es lo que está diciendo, vamos a estar unidos. Y ya el Señor ha establecido en el Génesis que cuando un hombre y una mujer se casan, los dos son uno. Cuando tú y yo nos unimos a Cristo y nos hemos arrepentido realmente de nuestro pecado, Dios automáticamente nos ha justificado. Es decir, Dios nos ha justificado, nos ha santificado y comienza la gran historia de nuestra redención. Nuestra gran historia de redención. Yo sé que algunos no están de acuerdo con la palabra santificación. Dios no hace la obra a media, Dios la hace completa. El día que tú te entregas a Cristo arrepentido y genuinamente, con convicción de pecado, Dios te justifica. Te hace justo en Cristo Jesús. Y Dios te santifica, ¿me entiendes? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Me entiendes? Y tú y yo entramos en una nueva vida. Morimos al viejo hombre y nacemos de nuevo. Empezamos una nueva relación completa con Dios. Una relación que va a fluir por medio de la palabra, su espíritu. Y en tercer lugar, tenemos un propósito de vida completamente distinto. Nuestra razón de ser es, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, que es el principal y más grande mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, el día de mañana, el mundo celebra el Día de la Madre. Pero si nosotros ese día le damos más importancia a la madre que a Dios, estamos pecando contra Dios. Estamos fallándole a Dios. Porque dice, amarás a Dios sobre todo.
sobre tu madre, sobre tu padre, sobre tu abuelo, sobre cualquier persona creada. ¿Me entiendes? Eso es. Y en cuarto lugar, Dios no nos deja solos, nos da poder, nos da dones para poder vivir esta vida. Nos llena de, ahí podemos encontrar que nos da los medios de la gracia, por ejemplo, para poder crecer en la fe. Este matrimonio en el cual la novia somos nosotros y Él es el Señor Cristo Jesús, al unirnos con Él, tarde o temprano vamos a tener también el fruto. Por ejemplo, el fruto principal que tiene que ver es la santidad, por ejemplo. La santidad. Es decir, tiene que ver un fruto de santidad, porque si estamos unidos a Cristo cada vez, Él nos va a llevar a que lo conozcamos. Dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es, Jesús dijo, eso dice. Y después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la palabra es la verdad. La verdad es Cristo. Y en esa palabra Dios nos santifica. Cuando tú y yo vamos conociendo al Señor. Por eso esa es la primera parte de lo que aquí del 7, 1 al 6, el apóstol nos está explicando. Ya del 7 al 12 va a poner en el lugar correcto a la ley. No voy a hablar ahí muy poco. Y en tercer lugar, ya donde que estamos hablando, el Señor va a elaborar, Pablo va a elaborar una manera práctica y experimental de la afirmación de lo que hizo Dios por medio de esta unión, del Señor con nosotros y dándole lugar a la ley, porque la ley de Dios es buena, la ley natural de Dios es buena, la ley no es mala, porque ¿cómo nos damos cuenta de que somos pecadores? Por la ley. Por eso decíamos la semana antepasada, en el versículo 7:13 dice, en el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está hablándonos de que la ley es correcta, la ley es perfecta, que la ley es buena. Hay algunos que hablan entonces y dicen, ya no es necesario ya cumplir con la ley, ya no tenemos que conocer la ley. No, hermano. Si tú quieres conocer el carácter de Dios, por ejemplo, en la ley vas a encontrar el carácter de Dios. En la ley, es decir, qué característica tiene Dios, lo vas a encontrar en la ley. Los 10 mandamientos, cuando tú comienzas a analizarlos profundamente, como debe estudiarse, vas a encontrar los atributos de Dios en cada mandamiento. El carácter de Dios. El carácter de Dios. Entonces, el versículo 13 dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno. ¿Por medio de quién? Por medio de la ley. Es decir, ¿cómo yo me di cuenta que estaba muerto? Para Dios. Por medio de la ley. Por medio de los mandamientos. Por medio de las ordenanzas. Por medio de las leyes naturales que Dios ha establecido y ha puesto en la conciencia de los hombres y a veces en las mismas relaciones humanas. Porque antes yo no era consciente. Cuando tú, el Espíritu Santo, llega a nuestra vida, una de las labores que va a hacer es eso. Si tú nunca has leído la palabra, nunca sabes nada de Dios, el Espíritu Santo te va a mostrar, en base a esas leyes normales que hay en cualquier ser humano y en las relaciones normales, naturales, de que tú has estado en pecado, ¿me entiendes? Y que estás muerto para Dios. Eso es lo que hace la ley, por eso es bueno. Tú cuando vas a un médico, trata de buscar un mejor médico que te haga un buen diagnóstico y te haga un buen tratamiento. No como esos médicos que siguen viendo hasta el día de hoy, que lo primero que hacen te mandan a medicinas, ¿no? Antibióticos de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, te vuelves millonario y te estás exponiendo tu vida. Pero cuando realmente tengas necesidad de un antibiótico, tu cuerpo ya no va a reaccionar a ningún antibiótico y sencillamente te puedes morir. ¿Por qué? Por creer en esos médicos irresponsables, ¿no? Que ni siquiera te hacen
un análisis, porque el cuerpo tiene la capacidad de vencer ciertas enfermedades. Como también cuando ya estamos en Cristo Jesús, Dios nos dota de poder, como dije hace un momento, nos da de su Espíritu, nos da de los medios de la gracia para poder enfrentar nosotros con el poder de Dios, con la presencia de Dios, al pecado y las tentaciones que hay. Por eso que es importante ello. Dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Eso hablamos y insistimos bastante en ello. Que el pecado es malo, que el pecado trae maldición. Si eso no hay, si tú pecas y eso no tienes, no te pasa nada, tranquilo estás, definitivamente necesitas pedirle a Dios que te convierta, decirle, Señor, conviérteme a ti, produce en mí arrepentimiento, porque yo estoy pecando y normal, no pasa nada conmigo, pero yo sé intelectualmente, yo sé que en mi mente tengo ese conocimiento que cuando yo peco, debo de aborrecer al pecado, debo de odiar al pecado, debo de sentirme miserable, pero si eso no hay en mí, Señor, tú obra en mi vida, yo no quiero perderme, ¿me entiendes? No podemos estar engañándonos. Dios no puede ser burlado. Nadie de lo que está aquí va a venir a Cristo o va a salvarse creyendo que es salvo si no tiene frutos dignos de arrepentimiento, si no muestra una vida real. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿no? Vendido al pecado. Qué fuerte, ¿no? Traidor, dice, no. Eres un traidor. Es decir, Pablo, hermano, Pablo no está aquí hablando cosas fuera de orden. Algunos dicen que este era uno de los mejores momentos de la vida de Pablo espiritualmente, que Pablo había llegado a crecer tanto espiritualmente que él se está dando cuenta de lo que realmente era o había sido, o a veces por qué pecaba. ¿Me entienden? Porque cuando tú y yo nos acercamos más a Dios, más pecadores nos sentimos, hermano. No es al revés como muchos piensan. ¿No? Cuando tú ves a alguien todo displicente, relajado, que hace cosas así y todo le resbala, ten cuidado. Si es tu amigo, si es tu hermano en Cristo, conversa con él, pero con la Biblia, y llévalo a una confrontación y vas a encontrar que está viviendo aún. Si es cristiano, necesita ser ayudado. Ser ayudado para salir de la situación que está, de la vida irreverente y profana que está viviendo. ¿No? Dice, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No? Ahí yo hago y no entiendo lo que hago. Es decir, ¿cómo es esto? ¿Qué tiene? ¿Tiene problemas? No, hermano, aquí está diciendo que hago cosas que yo no debo de hacer y lo termino haciendo. Entonces, pues no hago lo que quiero. Yo sé lo que debo de hacer. Yo tengo ya conocimiento de lo que debo de hacer. Ya Dios está tratando con mi vida y me está haciendo entender, aún no convertido, y le está haciendo entender qué cosa debe hacer y qué no debe hacer. Pero a un cristiano, alguien que ya Dios lo ha convertido, también pasa lo mismo si se deja seducir por el pecado. Es decir, le va a decir, ¿cómo es posible? No entiendo lo que estoy haciendo. Pues hago lo que no quiero, lo que la palabra de Dios me dice que no haga. Yo sé que la voluntad de Dios no hace. Y estoy haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Sino lo que aborrezco, eso hago. Aún eso odio. A veces, por ejemplo, hay jóvenes, ¿no?, que sus padres son viles pecadores y viven bajo maldición. Y ellos dicen, yo jamás voy a ser como mi padre, jamás. Nunca voy a ser como mi padre. Y eso que dicen eso, hermano, son los candidatos primero a superar al padre, hermano. Y cuando pasa el tiempo, terminan siendo peor que su padre, en peor condición si están en el mundo. Y aún hasta los mismos cristianos, si se atreven a decir eso, están violentando un principio elemental que es la misericordia de Dios. Sí, tú sabes que tu padre es un gran pecador y es terrible, está bajo maldición, hace cosas
que no debes tú aprobar bajo ningún punto de vista, pero de tu boca nunca salga eso, hermano. Dios dice, Señor, ten misericordia de mi padre y ten misericordia de mí, porque lo que él ha influenciado en mí no surja y yo no termine siendo como mi padre. Esa es una batalla de todos los días. Entonces, es importante, amado hermano, seguir. Entonces, nos quedamos en este versículo y vamos del 17 al 20. De manera que ya no soy yo quien hace quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿No? Pablo al comienzo dice, no entiendo lo que hago, ¿no? Ahora ya, por eso digo, ¿no? Que Pablo va así muy elegantemente, una mente brillante de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, recibe esta revelación de Dios y nos va llevando poco a poco a lo que Él quiere que tú y yo entendamos. Aquí el versículo clave de estos en los 4 versículos que he leído, dice, es el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, aquí, Pablo nos está describiendo que la persona que está en esta situación está claro, si es que un cristiano convertido, un cristiano que ama a Dios, un cristiano que está buscando realmente a Dios y se está afirmando en Dios y hace cosas que él no entiende, ¿no? Y que aborrece. Aquí Pablo está diciendo que esta persona ya está entendiendo de dónde surge esa guerra, esa batalla que libramos todos los creyentes. No hay creyente que no haya librado esta batalla. De repente ya tú estás en otro nivel, ya has crecido, ya sabes cómo batallar estas cosas, Dios te ha ayudado, pecas de cuando en vez, ya casi es pocas las veces que pecas, pero hay otro que recién está empezando, que son bebés espirituales, que han nacido de nuevo, que están luchando, que vienen y buscan de Dios y que quieren afirmarse en la fe, ¿me entiende? Pero que han nacido de nuevo, que Dios los ha justificado por la fe, que Dios los ha santificado y que están entrando en este proceso de redención y si creemos en Dios, ellos también tendrán la manifestación de la glorificación de su ser. Es decir, vidas que Dios ha salvado y convertido, pero que están comenzando. Otros están en otro término, ya han salido de eso y están creciendo, pero igual también caen y luchan. Entonces aquí Pablo le va a decir, dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. A ver, ¿cuántos tienen Biblia? A ver. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia en celular? Porque algunos yo he visto ahorita que algunos no tienen Biblia, ni celular, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes esa costumbre de no usar la Biblia, ya sea el celular, ¿no? Y hasta ahora no puedo, no me acostumbro, de verdad. Quiero y no puedo. Estoy como Paula acá. Quiero dominar, ¿no?, el celular y tener la Biblia, pero a la vez quiero ir a otro pasaje, se me hace un mundo para mí. Porque yo tengo esa costumbre, leo un pasaje y me voy y después regreso acá, ¿no? Pero si usted lo domina, gloria a Dios. ¿Qué aprobó Pablo? ¿Quién se da cuenta? Que la ley es buena, que los mandamientos de Dios son buenos, por lo tanto no han sido abrogados. Que tú dices, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Por lo tanto, Pablo también está en la misma condición. Pablo no era superior a Jesús. Pablo decía, yo conozco la ley, pero un día me di cuenta que la codicia, no, ya lo ha dicho, ¿qué es lo que le mataba a Pablo? La codicia, ¿no? Entonces, la ley es buena, dice. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo se da cuenta que hay un pecado que mora en él, que vive en él. ¿Sabías tú que aún el pecado mora en ti?
que aún el pecado vive en ti, por eso que a veces haces cosas que no debes de hacer. Esto es muy importante que lo sepamos. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Lo vuelve a repetir. Perdón, el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué está volviendo a decir? Lo que está en el versículo 15, ¿no es cierto? Y dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. En el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué está haciendo? Está ampliando, ¿no es cierto?, lo que he dicho en el 15. ¿Cuántas veces tú has querido hacer el bien y terminas haciendo el mal? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Has hecho eso? ¿Te ha pasado alguna vez que tú has querido hacer algo bueno y al final terminas haciendo el mal? ¿Has querido, por ejemplo, dice, no, voy a comenzar a leer la Biblia? No, a partir de ahora voy a venir a todos los cultos, no solamente cultos sábados, martes, jueves, sábado, domingo, y tengo tiempo. Y te propones. Y terminas, a veces terminas en una discoteca, a veces terminas con los amigos haciendo cosas que no debes hacer, a veces hasta tomando licor, fumando, bailando, en fiestas. Lo que tú querías hacer, el bien, no lo haces. Y en ese tiempo que habías terminado de hacer el bien, estás haciendo el mal. ¿Te ha pasado alguna vez? Si no les ha pasado el bien, hermano, yo le doy gracias a Dios por tener una iglesia de jóvenes, ya están con aureola toditos, ¿eh? Le falta para que ellos comiencen como ángeles. Pero a todos, hermano, de una u otra manera, a veces nos pasa eso. Terminan de ver el partido, Alianza, o están ahí dos hinchas y se terminan discutiendo, peleando. No tenía que estar en el partido, ya ha dicho, no voy a ver el partido porque termino discutiendo, ya a mí me hace mal ver el fútbol. El ser fanático de Alianza, de la U, de Cristal, del Boy, de quien sea, me hace mal, porque toma una fuerza muy grande, toma el poder en mí y termino discutiendo con todos y peleando con todos. ¿No le ha pasado eso? Eso le pasa a todos, hermano, cuando tú no estás en ese entendimiento claro de tu matrimonio con el Señor, de estar unido a Cristo, de estar perfectamente unido a Él. Jesús siendo Jesús, Él dependió del Padre y del Espíritu Santo. Usted me lea en la Biblia, en todo momento Jesús no hizo nada por sí mismo. Siempre Él, en su naturaleza humana, acá en la tierra, dependió del Padre y del Espíritu de Dios. Por eso que Él cuando va a comenzar su ministerio, Él va para que Juan lo bautice. Juan lo bautiza y después viene el Espíritu Santo y Él cuando va a la sinagoga dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Y dice las cosas que le manda hacer el Espíritu de Dios. Y Él cuando iba a hacer un milagro alzaba los ojos, oraba a Dios y Dios hacía, ¿me entiendes? Él era Dios hecho hombre, pero Él en su naturaleza humana dependía del Padre. Entonces, ¿cuál es? Por eso que aquí hay momentos, es tan fino esto de perder la comunión con Dios, de depender de Dios. Porque si tú y yo, por ejemplo, estamos acostumbrados a pertenecemos a una iglesia legalista, en la cual nos enseñas, haz esto, no hagas esto. Si haces esto, si haces lo otro, y si haces esto acá es pecado. Entonces estás acostumbrado a que te digan qué hacer y qué no hacer. Pero como son cosas aprendidas, son cosas que a ti se te imponen, son cosas que así a ti se te impone, se te obliga, ¿me entiendes? Tú lo aprendes, pero no es algo que Dios te ha puesto en tu corazón y que Él te ha mostrado a ti que lo debes de hacer por amor a Él. Que lo has logrado y has entendido, y lo has entendido perfectamente. Amén. Y sabes qué hacer y qué no hacer, aunque a veces también sabiendo eso, pecamos contra Dios. Pero cuando ya tú tienes ese conocimiento, vas a buscar los recursos de Dios, el poder del Espíritu Santo, por ejemplo. ¿No?
la oración, por ejemplo, o buscar el compañerismo con otros hermanos que te ayuden. Hermano, mire, este es mi problema, yo no quiero, ayúdeme. No puedo hacer esto, ayúdeme, yo no quiero pecar, ayúdeme. Entonces, te unes con los hermanos y estás ahí. Acá dice, entonces, de manera que yo no, perdón, el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por si acaso aquí Pablo no se está excluyendo, o está excluyendo, si es que no fuera Pablo el que pasa esta experiencia. Él está diciendo, ¿quién causa este problema? Él dice, no, el pecado es culpable, yo no tengo nada que ver. No, eso no es, hermano, así no es. Pablo lo que está diciendo aquí es, él está dando un diagnóstico del poder que tiene el pecado. Por eso el tema es el creyente y la naturaleza del pecado. Y Pablo ya ha dicho en el versículo 13, dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en su manera pecaminoso. Es decir, tú y yo, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios y vamos entendiendo las cosas de Dios y comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, que está fuera de la voluntad, que no está conforme a la palabra de Dios, ¿qué pasa contigo? Te das cuenta que el pecado es altamente pecaminoso, altamente dañino, que te lleva a la maldición, que te separa de Dios, que te quita la comunión, que te quita la paz y sobre todo te sientes mal, ¿me entiendes? Pero eso no pasaba antes. ¿Vas entendiendo? Ahí dice, pero ¿quién lo está produciendo? Dice, tú te das cuenta, es el pecado que mora en mí. Es el pecado. Dejé de depender de Dios. Dejé de tener comunión. No he hecho eso que tengo que hacer, de orar. No porque me obliga, no porque no es una disciplina estricta que me he puesto, no. Porque yo oro porque dependo de Dios. Porque necesito de Dios. Me he dado que soy frágil. Me he dado cuenta que soy débil. Que rápidamente mi carne, cuando dejo de tener comunión con Dios, rápido tiende a pecar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién te hace consciente de eso? Dios, por medio de la ley, por medio de su palabra. ¿Me entiendes? Te hace consciente de eso en la medida que vas conociendo a este Dios que te ama, que le ha dado todo por ti y por mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que tú y yo no pequemos. Para que ya el pecado ya no reine en nosotros. Puede morar, pero ya no reinar, ya no llevarnos a cosas negativas, que lo va a decir a partir del versículo 21. El 21 al 22 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mire, aquí Pablo dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Acá Pablo no está hablando de la ley de Dios, no, de la ley natural, no está hablando de la ley. Hay una ley en el interior de él, que es la ley del pecado. ¿Me entiende? Que eso está en él. Él no era consciente de que el pecado, que el mal estaba en él todavía. Si es verdad, Dios me ha justificado, me ha santificado, estoy en la redención, he comenzado la historia de mi redención y estoy seguro que Cristo me va a glorificar. Ya llegaré a ese día en que tendré la glorificación de parte de Dios. Pero ahora me estoy dando cuenta que hay un mal que todavía está en mí. Miren, si Luzbel era perfecto y adoraba a Dios y podía ver cara a cara a Dios, un día dijo, yo voy a ser como Dios. Nada más que pensó eso, porque ya en su corazón había algo negativo. Ni lo había pensado, pero ya estaba procesando eso. Y el Señor agarró y lo sacó, ahí mismo. Y no solamente era Luzbel, la tercera parte de los ángeles pensaron lo mismo. ¿Qué nos está enseñando ahí, por ejemplo? Que aún siendo perfecto, que aún teniendo comunión con Dios, aún viendo cara a cara a Dios, ya adorándole a Dios, porque él adoraba a Dios, ese pecado llegó a su vida y tuvo que ser destituido del cielo.
y ser arrojado para convertirse en Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, si aquí, ¿por qué Dios lo deja? Porque Dios pudo haber sacado y no dejar nada, ¿me entiendes? Totalmente nada. Seríamos después con el tiempo, podríamos ser peor que Luzbel, pues hermano. Dios tiene que dejar un aguijón para que tú y yo seamos conscientes. Porque aún si a veces comenzamos a crecer y no creemos lo máximo, aprendemos a predicar y pensamos que somos los mejores predicadores. Evangelizamos, pensamos que somos los mejores evangelistas. Aprendemos a tocar guitarra y pensamos que somos los mejores, no hay nadie como nosotros. Cantamos, pensamos que no hay nadie como nosotros. Cuando hay esa figura, por ejemplo, en un cristiano, ahí está el mal. Todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Por eso que los músicos son un problema. Cuando no tienen comunión con Dios, cuando no dependen de Dios. ¿Me entiendes? Los pastores también. Cuando no dependen de Dios. Cuando piensan que el ser pastor, decía el otro día, ¿qué es más importante? ¿La posición o la persona? La posición. Nunca la persona va a ser más importante que la posición. ¿Me entiende? El ser pastor es algo relativo. La posición de pastor tiene que ver, pero yo, ser pastor, hoy día puedo estar y mañana no puedo estar. ¿Me entiende? Pues aquí, por eso es importante entender esta parte. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mira, Pablo ahora habla, ¿qué es el hombre interior? A ver, ¿qué es el hombre interior? ¿Saben lo que es el hombre interior? Hay un hombre exterior y un hombre interior, ¿no? ¿Cuál es el hombre exterior? El que se ve, ¿no es cierto? El interior. El interior. Si yo lo miro de la perspectiva de los griegos, el interior es el alma, no, el alma y el espíritu. Pero si lo miro de la perspectiva de los griegos, de los hebreos, puedo decir que el hombre interior es la mente. La ley de la mente, ¿me entiende? Puedo decir que también es el corazón. Que aquello que los hombres no pueden ver y solamente Dios lo puede ver y tú conoces a ese hombre interior. Ese hombre interior ha sido convertido por Dios. Ese hombre interior ha nacido de nuevo, ¿me entiende? Ese hombre interior es el que Dios está formando y transformando en ese hombre o mujer que va a ser glorificado en el día de la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Ese hombre interior todo lo tenemos, todos los cristianos. No es más que el alma, es la mente. En la mente está, dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Y es la mente, con toda tu mente. Y ábreme el entendimiento, ábreme la mente, Señor. Porque si no entendemos la palabra de Dios, ¿qué tenemos que decirle? Señor, ábreme la mente, ábreme el entendimiento. Pablo ora en Efesios para que Dios abra los ojos del entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Pues dice, porque según el hombre interior me deleito, me gozo, me complazco ¿en qué? En la ley de Dios. Tú y yo leemos la palabra de Dios y nos deleitamos, leemos el Antiguo Testamento, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo tengo que esperar el día de la madre para honrar a mi madre y el día del padre para honrar a mi madre. Yo tengo que honrarle todos los días. Entonces, cuando yo entiendo esa verdad, por ejemplo, ese mandamiento, yo tengo que esperar el día de la madre para sorprender a mi mamá con un regalo, con algo, o agradecerle lo que ella ha hecho por mí. La honro permanentemente, ¿me entiendes? Entonces, para mí llegan esas fiestas del mundo y no son importantes para mí, porque yo lo hago en forma natural.
Pero si no lo hago, lo que aborrezco se hago. El mal que no quiero hacer, termino haciendo, deshonra a mi madre, deshonra a mi padre, haciendo cosas violentándolos a ellos. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Te agrada la palabra de Dios? Cuando la lees y entiendes, cuando escuchas una clase y después vas a tu casa y sigues profundizando en ella. Y le das gracias al Señor por entender la palabra. Pero veo otra ley en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros. Es decir, pero veo otra ley en mis ojos, en mis oídos, en mis sentimientos, en mis órganos. Es decir, hay una ley, pero hay una ley, el cuerpo que tiene contacto con lo exterior, que se revela contra la ley de mi mente. No. Hoy día me he comprometido con que voy a estar enseñando a este joven. Pero hoy día juega Perú. ¿Qué hago? Hoy día juega Cuevita. ¿Qué hago? ¿Quién se revela? Oye, vamos ya, mira, ahí está, vamos. Y todos ahí, vamos. Pero mi miembro, ¿qué sé? Escucho, oigo, mis sentimientos vienen. Yo soy puro corazón, yo soy puro Perú, pero yo a ese muchacho, yo voy a ir a verte. Tú necesitas, pero es la hora del partido. No, yo voy a ir, no te preocupes, yo voy a ir. ¿Hay una batalla o no hay batalla? Sí, hermano, va a haber. Se revela contra mis miembros. Es decir, pero hay otra ley que en mi miembro se revela contra la ley de mi mente, la ley del hombre interior, la palabra que está ahí, que sabe los principios que has aprendido. La santidad, por ejemplo, que vivimos en santidad, que no debemos pecar contra Dios. Conscientemente no debemos pecar contra Dios, hermano. Pero a veces lo hacemos. Dice, que me lleva cautivo. Es decir, me hace y me toma prisionero. Mira, Pablo, ¿dónde va? Mire, ahora dice que esa ley de la mente es cautivada. Hay una batalla entre ¿quién? Entre la ley del pecado y la ley de la mente, la que está en el versículo 21, que el mal está en mí, que es la ley del pecado. Se enfrenta la ley del pecado con la ley de la mente. Eso es lo que está diciendo el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, el hombre interior, que donde está ahí el que Dios ha convertido, transformado, donde se va atesorando la palabra de Dios y vas aguardando los principios de la palabra de Dios y lo vas practicando. Pero viene esa ley del pecado que está en tus miembros y al final te hace pecar y te lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, te toma prisionero, te hace y te toma prisionero. Es como una guerra, ¿no? Hay dos personas que están luchando. Al final de cuentas gana uno, gana la ley del pecado. Y esa persona tiene una lanza y te dice, ahí te está apuntando, no te muevas. Si te mueves, te mato. Entonces estás aprisionado. Si tú haces eso, yo le voy a decir al Señor que tú estás pecando. ¿Qué hace Satanás cuando uno peca? Y después se arrepiente. ¿Qué hace? ¿Aquí a dónde va? A acusarte, hermano, te va a acusar delante de Dios. Eso es lo primero que va a hacer, acusarte. Él va a decir, has pecado, ¿no? Ahora ya te has arrepentido, has pecado, vas a ver. Y va, hermano, no es broma, él va. Y le dice al Señor, pero si tú te has arrepentido, y le dice, Señor, y él va y dice, pero acá, yo miro, voy a ver el expediente, a ver, ¿cómo se llama? Ya. Pero acá está, no hay ningún pecado. Pero si él ha pecado, es que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, amén. ¿Estás entendiendo? Mira esa ley, pero hay momentos en que tú y yo caemos. Y comenzamos a hacer lo malo y nos quedamos ahí en ese hueco. Por eso Pablo dice, miserable de mí,
Miserable, soy un miserable. ¿Cómo es posible que yo haga esto? ¿Cómo es posible que yo llegue a esta condición? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte donde mora el pecado? ¿Quién me puede librar? Ahí está es un clamor genuino, verdadero, de un hombre que realmente, una mujer que está buscando ser cambiado y transformado por Dios, amado hermano. Usted tiene que decir, miserable, siento, no sé qué palabra puedes usar tú, hermano. Me siento lo peor de lo peor. ¿Cómo es posible que a ti te haya fallado, mi Dios? Tú que diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo. Tú que entregaste a tu Hijo para salvarme en la cruz del Calvario. Yo que he hecho compromiso con mi Cristo de la gloria de no fallarle. Yo le he dicho al Espíritu Santo que yo siempre voy a depender de Él. ¿Cómo es posible que yo haya fallado? ¿Cómo es posible? Soy un miserable. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libra de estos miembros que me llevan a pecar por los ojos, por lo que oigo, por las malas conversaciones que tengo, por las malas costumbres que tengo? ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Y dice, puede expresar un grito de angustia, de desesperación, pero a la vez puede decir, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque esta persona era una persona convertida, una persona redimida, que había caído, que había llegado a entender la condición del pecado y que no se daba cuenta que, como Pablo, que era un codicioso. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué dice gracias a Dios? Porque Dios proveyó a Jesucristo para venir a salvarnos, para venir a redimirnos, para hacernos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo dice, con la mente yo sirvo a la ley de Dios. Con mi mente yo quiero, mas con la carne la ley del pecado. Es decir, pareciera que esto termina en esta condición, pero ya la hermana Katy el próximo sábado va a explicar, porque en realidad no debería terminar aquí este capítulo, debería terminar en el versículo 8:4. Porque termina en una forma no muy adecuada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay una solución. Y es verdad, gracias a Dios por Jesucristo. Es verdad que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Se va a hablar sobre la importancia del Espíritu de Dios, ¿me entiende? De cómo el Espíritu Santo nos ayuda en estos momentos, en estos conflictos, en esta situación tan difícil que todos vamos a enfrentar o hemos enfrentado, amado hermano. Pero si lo estás enfrentando, dale gracias a Dios por Jesucristo. Porque estás siendo consciente. Antes no lo eras, ahora lo eres. Y eso es importante. Y le damos gracias a Dios por lo que está pasando contigo y conmigo. Que estamos siendo cada vez más conscientes de que la ley del pecado mora en nosotros. Somos creyentes, hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado y tenemos que tener la seguridad que nada nos apartará del amor de Cristo Jesús. Señor nuestro, amado hermano, llegaremos a la meta porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Pero es importante entender, Padre, te doy gracias y te pido misericordia por mi vida y por cada uno de mis hermanos que están aquí. Ayúdanos, Señor, a entender esta santa y bendita palabra, para que podamos crecer en la gracia, para que podamos entender y comprender que mientras estemos en esta tierra, Señor amado, la ley del pecado va a querer llevarnos a pecar contra ti, a sacarnos del camino, Señor. Pero tú eres poderoso, Señor,
que ahora nos deleitamos en tu palabra, deleitamos en tu ley y queremos que esa palabra se encarne en nosotros para no pecar contra ti. Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios.